Escucha. Bueno, ¿y vieron la pantalla cuando compartí? Sí, se vio. Ah, bueno, buenísimo. Bueno, em, ya hay más compañeros conectados, vamos a comenzar. Son las 7:38, así que no vamos a esperar más, ¿sí? Después se les tomará asistencia. Bueno, la clase de traumatismo ocular es una clase bastante interesante porque no solo les va a servir si son oftalmólogos, obviamente, sino si quieren seguir cualquier rama de la emergentología. Me pueden interrumpir y entonces hacemos más o menos la clase, ¿sí? A ver, ¿se ve el puntero? Si muevo la flechita, ¿se ve? Sí, Doc. Sí, sí se ve. Bueno, buenísimo. Bueno, para comenzar, solo contarles un poco que el tópico del traumatismo ocular, tiene un interés mundial creciente. Antes se lo mencionaba poco, incluso dentro de la carrera de oftalmología, pero hoy en día existen hasta revistas científicas dedicadas solamente al traumatismo ocular, como el Journal of Eye Trauma, y existen sociedades internacionales únicamente, únicamente dedicadas al estudio de todos los tipos de traumatismo oculares, ¿sí? Inclusive existe un registro mundial de las heridas oculares. Este registro mundial fue en principio impulsado por la Universidad de Alabama en Birmingham, que fue la que decidió hacer esta base de datos para recolectar, y todo en Estados Unidos obviamente, aquel médico de guardia o oftalmólogo o eh, médico que reciba una herida ocular, un traumatismo ocular, puede ingresar el paciente a esta base de datos para después conformar un registro. Así es como ellos hacen los artículos científicos con tanta población, ¿no? Porque se organizan de manera de que pueda registrarse un médico, registrar pacientes de cualquier parte de su país. Bien, antes de esto, el factor limitante principal era que no existía un lenguaje común. Uno hablaba de herida ocular, de trauma ocular y no se ponían de acuerdo en cómo, en qué, hasta dónde llegó la herida. No es lo mismo una herida, un globo ocular perforado que un globo ocular cerrado con una contusión ocular. Entonces, no van a escuchar toser y sonarme la nariz, pero es parte de la clase. Em, entonces, lo primero que hicieron fue una clasificación estandarizada del trauma ocular para poder hablar con propiedad, para poder hablar eh, y entenderse entre sí, ¿sí? Entonces, entonces eh, lo que hicieron fue clasificar las heridas básicamente en lo que eran heridas abiertas y heridas con el globo ocular cerrado, ¿sí? Es lo más fácil de todo lo que van a encontrar en la literatura y es lo más estandarizado. Las heridas con globo ocular cerrado pueden ser las contusiones y las laceraciones lamelares, y aquellas con globo ocular abierto, las rupturas y dentro de las laceraciones pueden ser penetrantes, cuerpos extraños intraoculares o perforaciones oculares, ¿sí? Vamos a empezar primero con las contusiones. Entonces, el trauma con globo ocular cerrado, les quedó claro que la clasificación es bien intuitiva, es fácil. Entonces uno cuando tiene este tipo de traumas, lo que tiene que hacer es anotar con propiedad en la historia clínica. Yo siempre le digo a los chicos que les toca en mis prácticos, siempre les digo la importancia de la historia clínica porque es el único documento legal que a ustedes los puede apoyar o salvaguardar si es que algún día tienen que ir a algún tipo de juicio o entrevista legal. Entonces, cuando ustedes anotan, no es lo mismo poner el paciente se golpeó el ojo durante su accidente que poner
El paciente sufrió un traumatismo al globo ocular cerrado tipo contusión con los tales signos clínicos, no se observa herida perforante o sí se observa. ¿eh? ¿Por qué? Porque eso es una terminología estandarizada que vale acá y en la China, ¿sí? Bien, entonces, estos son los más frecuentes, los signos clínicos que deben hacerlo sospechar de esto son el IPEMA y vamos a ir viendo los otros. El IPEMA es la hemorragia en cámara anterior, cuando es un traumatismo con un globo ocular cerrado, vemos que se forma un nivel. Este nivel se produce porque la sangre es más pesada que el humor acuoso. Entonces la sangre cae y este resto es humor acuoso, ¿sí? Generalmente cuando son pequeños tienen una resolución espontánea. El problema es cuando son muy grandes, entonces es esto, por ejemplo, el IPEMA completa acá la cámara anterior, se llama IPEMA en bola 8. Ese generalmente requiere de un drenaje debido a que el ojo no puede drenar completamente tanta sangre en la cámara anterior. Y lo que hay que decirle al paciente que tuvo un IPEMA es que estas células se pueden acumular en el ángulo iridocorneal y a futuro darles un glaucoma secundario. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el ángulo no está hecho para que drene sangre, sino para que drene humor acuoso. Entonces, las células esas quedan ahí, producen como si fuera un glaucoma pigmentario. Bueno, lo otro que vamos a encontrar son las alteraciones del iris. Las alteraciones del iris son muy frecuentes porque el iris tiene una raíz que no es extremadamente fuerte, entonces con una contusión importante se desinserta esa raíz. Si ustedes ven en el agudo, van a ver células pigmentarias en la cámara anterior. Si no tiene una lámpara hendidura, lo ponen al paciente horizontal, se ponen ustedes transversal al paciente, iluminan la cámara anterior y van a ver celulitas dispersas en el líquido que tiene que ser completamente transparente. Eso es una iritis traumática, ¿sí? ¿Por qué? Porque es una inflamación del iris o células que se liberan por la misma ruptura. Las midriasis irregulares se producen porque, por lo mismo, porque el iris se suelta y entonces queda una pupila que no puede contraerse y queda en una midriasis o una midriasis media en forma irregular, ¿sí? Y la desinserción, esto se llama iridodiálisis. Esto es una diálisis del iris o desinserción de su raíz. Otras cosas que van a tener, estamos yendo de adelante para atrás, habrán dado cuenta, son las alteraciones del cristalino. El cristalino es una lente transparente, como ustedes saben, localizada acá, detrás del iris y sujeta por la zónula. El cristalino cuando sufre una contusión, un golpe fuerte, tiende a embeberse de líquido, generalmente por una efracción en su cápsula, y se produce una catarata traumática. Estas cataratas blancas en un paciente joven siempre indaguen sobre el antecedente de un traumatismo, ¿sí? Puede romperse un poco la zónula y haber una luxación, y en ese caso, si el paciente ve algo, puede haber algún tipo de diplopia. Y por último, a nivel de la retina, Jesús María. Por último, a nivel de la retina, lo que vamos a encontrar son, no siempre, contusiones que producen un edema en el polo posterior. Entonces, cuando ustedes hacen, esto es lo más frecuente, se llama edema de Berlín. Entonces, ustedes le hacen al paciente el fondo de ojo y van a ver que esta mitad de la retina está naranjita, coloradita, lindo color, y esta otra parte está blanquecina. Y si ven los vasos sanguíneos tienen como un desnivel porque está sobrelevada la retina. Esto es un edema. Eso es una conmoción retinal, se produce por ruptura de los vasos de la coroides
y que después se vuelven a regenerar, digamos, y se eliminan líquidos, ¿sí? Esto es de resolución espontánea. Esto otro que es una hemorragia vítrea, se produce ya por ruptura de los vasos retinales que sangran en el vítreo. Y obviamente puede haber también desprendimiento de retina. Entonces, si a ustedes les llega un paciente a la guardia con un TEC o con lo que fuera, o con un traumatismo a nivel ocular, primero intenten de alguna manera tomarle la agudeza visual. Como siempre le digo a los chicos, de alguna manera le tienen que tomar la agudeza visual. Ustedes tienen que registrar en la historia clínica que ve ese paciente. Y después lo dilatan si es que no pueden verle el fondo de ojo con la pupila cerrada, que generalmente no se puede o no es sencillo. Entonces dilatan al paciente y le ven si tiene alguna alteración en el polo posterior o en el cristalino o en lo que fuera que no se vea cuando está la pupila cerrada, ¿sí? ¿Dudas sobre contusión ocular? No, No, Doc, la verdad se entendió re bien. Bueno, buenísimo. Vamos entonces a laceraciones, ¿sí? Bien. Las laceraciones, como lo indica eh, yo no les dejo en realidad tomar mate durante las clases porque no me parece, pero si no tomo me pica mucho la garganta. Así que perdona, oye. Bien. Las laceraciones lamelares pueden ser a nivel de la superficie ocular. Y lo que está en la superficie, más adelante de todo, es la córnea y la conjuntiva. Vamos con las corneales. Muy frecuente. Si hacen guardia van a tenerla siempre, seguro, con toda seguridad la van a tener. ¿Por qué? Porque es la típica mamá que jugando con el bebé, el nene le arañó la córnea, el que estuvo soldando todo el día y a la noche no puede dormir, ¿sí? O los dos nenes que estuvieron jugando en la escuela y uno le hizo así con el papel al otro, o que se quedó dormido con lente de contacto, la van a tener siempre. Cada una de esas causas hay que ver, generalmente tienen un tratamiento en común y algunas de ellas un poquito diferente que ahora vamos a ver. La mayoría tiene una desepitelización de la córnea. ¿Ven? Acá y acá. ¿Alguno sabe qué es lo que tiene colocado este ojo y por qué acá se ve verde y amarillo? Bueno, dice ahí la diapositiva. Es una gota de fluoresceína del 0,25% que se llama solución de Grant, que yo les recomendaría tener en su bolsito de guardia porque les va a ayudar muchas veces. Porque esta córnea, por ejemplo, si ustedes la ven a simple vista, lo más probable es que no vean esto, salvo que tengan una lámpara hendidura. Pero a simple vista esto no lo van a ver. Entonces la mamá va a venir muerta de dolor, porque realmente esto duele muchísimo, por más tonto que sea, porque la córnea el órgano más inervado de todo el cuerpo, de todo el organismo, em, y no se ve, porque el principio no tiene edema, no tiene otro signo más que la desepitelización. Ustedes le ponen una gota de fluoresceína, la iluminan con una luz azul, que yo les digo a los chicos, no necesitan tener una luz de cobalto del directo. Linterna, papel de celofán azul y ya tienen su luz de cobalto. O un cuadradito de celofán para ponerlo adelante del celular. Y van a ver entonces que se tiñe, se observa de esta manera. Este, por ejemplo, es un paciente con una queratitis fotoeléctrica. Estuvo soldando sin máscara o a veces se produce con máscara, se solda mucho tiempo. El calor elimina las células de la superficie corneal y entonces esto genera mucho dolor. Y los síntomas típicos son lagrimeo, dolor y fotofobia. ¿Por qué? Porque se irrita el quinto par, ¿sí? El trigémino, que es el que inerva sensitivamente la córnea. Estos pacientes que tuvieron una lesión que no fue por un vegetal,
le ponen una cremita de antibiótico, una eritromicina, una tobramicina, lo ocluyen, le hacen un buen parche compresivo para que no pueda abrir el párpado y a las 24 horas generalmente está completamente sano, ¿sí? Otro que van a tener muy frecuentemente es un cuerpo extraño. El que estuvo martillando, el que estuvo con la moladora, el que estuvo soldando y después hizo lo que fuera, va a tener un cuerpo extraño, van a tener cuerpo extraño en la guardia. Entonces, la otra gotita que les recomiendo tener es una proparacaína, una gotita de anestesia para poder sacar. Tratan de barrerlo primero con el cotonete, ¿no? Y si no pueden, de manera muy precisa, con la agujita tocan el material, no el ojo, para ver si lo pueden sacar. Si es muy grande, el paciente va a tener como una reactividad, entonces le dan cicloplégicos. Cicloplégicos son atropina, por ejemplo, porque el iris se contrae y genera mucho dolor, entonces se da atropina para que no le duela, antibióticos de nuevo y oclusión. Siempre que el cuerpo extraño no sea vegetal. ¿Por qué? Porque los cuerpos extraños vegetales son, tienen probablemente hongos. Y los hongos, cuando ustedes, como ustedes saben más que yo, le dan un calorcito, como si estuvieran poniéndolos en una cápsula de Petri, los honguitos se reproducen. Entonces, siempre que el cuerpo extraño sea vegetal, no lo ocluyan. Si estuvo podando y hizo así la paciente y justo le dio la rama y le laceró la córnea, no lo ocluyen, le dan antibióticos, ungüentos y que, que quede con eso hasta que se le cierre la herida, ¿no? Y lo van controlando de cerca. Bien, lo mismo que la laceración anterior, las laceraciones conjuntivales son más superficiales, son muy frecuentes, tienen prácticamente los mismos síntomas. El paciente les dice que tiene un cuerpo extraño, le lagrimea el ojo, le molesta la luz o sobre todo le molesta al parpadear, parpadea y le raspa, ¿sí? Lo mismo, tienen que tratar de extraerlo de alguna manera y tienen que saber hacer, que van a aprender en los prácticos, la maniobra de eversión del párpado superior porque muy frecuentemente ahí se ubican los cuerpos extraños, ¿sí? El tratamiento es el mismo, casi siempre le dan un ungüento antibiótico, un parche 24 horas y lo controlan. Por favor, recuerden esto, no se da anestésico como tratamiento de ningún dolor ocular, de ninguno, absolutamente ninguno. Ustedes van a tener una gotita de proparacaína que le van a colocar para poder examinarla o extraerle el cuerpo extraño, pero el paciente le va a decir, por favor, me quiero llevar la gota o decime el nombre que me la llevo. Absolutamente no, porque lo que hace el anestésico es disminuir todas las defensas del ojo y empeora la situación, empeora la úlcera, empeora el crecimiento de los hongos. ¿Se entendió la laceración? Sí, Sí, doc. Bueno, terminando el globo ocular cerrado, vamos al globo ocular abierto, ¿sí? Bien. Lo que es globo ocular abierto es horrible, ojalá nunca lo tengan porque realmente es una urgencia y no van a poder hacer mucho más que derivarlos si están en una guardia, ¿no? Cuando ustedes reciben un globo ocular como este, obviamente el trauma es violento, un botellazo, un traumatismo encefalocraneano severo, un
camionero de esos que le saltan los pedazos de las ruedas cuando se están arreglando, cosas o los resortes, cosas con mucha presión, mucha potencia, van a encontrarse con estructuras desorganizadas o a veces no tanto como este, que ustedes tienen que sospechar, obviamente. Si se fijan acá, este globito de líquido obviamente no es eh, un líquido externo, sino que es el líquido interno del ojo, que lo más probable es que sea vitrio por una ruptura. Pueden encontrar una cámara anterior profunda porque las estructuras del iris se fue hacia atrás. Tienen que aprender en el práctico a medir el tamaño de la cámara anterior. Eh, disminución de la motilidad, obviamente, todo este edema subconjuntival severo con hemorragias y sobre todo un ojo hipotónico. O sea, el paciente muchas veces viene con el ojo ocular, el globo ocular, los párpados cerrados, porque fíjense que este tiene un blefarostato para poder abrirlo, y ustedes le hacen la maniobra de digitopresión al paciente y van a ver que eh, el paciente tiene un ojo mucho más hipotónico que el otro, ¿sí? Eso es casi inequívoco de que hay un estallido ocular. ¿M? Dentro de lo derivan porque ese paciente necesita una evisceración o una enucleación, depende de lo que se pueda. Entre las otras heridas tenemos penetrantes, ¿sí? Que tiene un solo orificio de entrada, no tiene orificio de salida. Entonces, ¿qué puede ser? Puede ser, por ejemplo, un cuchillo o cualquier arma cortante que lo que hizo fue lacerar, cortar alguna superficie del globo ocular y entonces obviamente van a encontrar tejido material que se expulsó por ese orificio. Lo más frecuente es que encuentren iris porque es la membrana más móvil. El humor acuoso ya salió, no lo van a ver. Entonces viene el iris y tapona ese orificio. Por lo tanto, van a encontrar una desinserción del iris que salió para taponar el orificio de entrada, ¿sí? Puede ocurrir en la esclera y en ese caso va a ir la coroides porque la uvea, todo lo que es iris, coroides, es lo más móvil o blando, por decirlo de alguna manera, dentro del ojo. Entonces lo que primero va a taponar los agujeritos. El tema este es que ustedes no saben que es una herida penetrante, entonces tienen que descartar que no haya un cuerpo extraño dentro del ojo. ¿Cómo? Bueno, obviamente la clínica como fue, si no es lo mismo que si fue un cuchillazo y el cuchillo está entero, que si el paciente estaba, no sé, eh, con la moladora saltó algo y produjo esta perforación y él no sabe dónde está el resto del material, ¿sí? Bueno, obviamente como ya tenemos una herida abierta, antibiótico vía oral, le pueden dar una cefalexina, un Optamox, eh, y si lo van a internar, le ponen por vía general una ceftriaxona y se aseguran de la cobertura antitetánica, ¿sí? Es fundamental, recuerden esto, es fundamental que deriven urgente a estos pacientes, porque este paciente, por ejemplo, esta foto, si lo operan, si lo reconstruyen al ojo en las primeras 24 o 48 horas, este ojo va a terminar prácticamente perfecto. No perfecto, obviamente, porque tiene una gran desinserción, pero este iris se puede reponer si es que no está necrótico, se cierra la herida corneal, se sutura el resto del iris al ángulo y va a tener una visión muy aceptable. Cuando, si lo dejamos así, ese ojo va a tener muchos problemas y va a tener muy mala visión, ¿sí? Entonces, es importante que sepan que estos pacientes lo tienen que derivar urgente, hagan lo que puedan para poder derivarlos rápido. Y el cirujano, lo que yo hago generalmente es ver si el iris está viable, lo que está viable lo dejamos y lo reponemos, lo que está necrótico sacamos, suturo la córnea y vemos, bueno, obviamente antes se ve si hay que insertar el iris y después en un segundo tiempo se verá si el paciente hace catarata porque generalmente la catarata no es en el agudo, es
meses después. Entonces, ahí en ese momento cerramos y después más adelante nos ocuparemos del resto. Los cuerpos oculares, esto es intraocular foreign body, ¿sí? Los cuerpos extraños intraoculares los tienen que sospechar, como dijimos. Fíjense en la naturaleza del golpe, hagan una indagación clínica completa, exhaustiva, y traten de ver si hay una puerta de entrada y una puerta de salida. Si dudan, pidan imágenes. Ante la duda, entonces, tienen que pedir imágenes, resonancia, radiografía para ver los cuerpos extraños metálicos, ecografía les va a ayudar mucho para ver dónde están los cuerpos extraños y hasta una tomografía si son radiodensos o si ya tienen una y un edema porque si es por ejemplo una madera en el agudo probablemente la vean un poco hipodensa, no la puedan ver bien y cuando va juntando líquido esa madera la van a ver más hiperintensa, ¿sí? Hiperdensa, perdón. Pero no pidan, por lo menos de entrada, una resonancia, porque acuerden que si el cuerpo extraño es metálico, pueden generar una movilización del mismo y en ese caso empeorar la situación, ¿sí? Entonces, si se fijan acá, em, van a tener, van a tener una radiografía. Este cuerpo extraño está localizado en la órbita, estas son las paredes orbitarias, esta está sobre la pared interna. Esto es la ecografía, fíjense la sombra acústica posterior que produce el cuerpo extraño. Y esto es una tomografía también como en un cuerpo extraño metálico. Y por último, dentro de las heridas tenemos la herida perforante, que la diferencia es que ustedes saben o ven por lo menos que existe un orificio de entrada y uno de salida, que es parecido a lo que estuvimos viendo de las heridas penetrantes, nada más que tienen otro agujerito que no siempre está en el ojo, obviamente que generalmente puede ser una bala que entró por el ojo y salió por el cráneo, ¿no? Bueno, ¿cuál es el problema principal o el cuco de todos estos traumas con globo ocular abierto? La oftalmía simpática. La oftalmía simpática en realidad es un cuadro que lo tienen que conocer, es una panuveitis grave que puede ocurrir tiempo después de que un ojo fue traumatizado. Se llama ojo simpatizante porque libera pigmento uveal al torrente sanguíneo, que es un pigmento que no tiene que estar en contacto con el torrente sanguíneo. Entonces, en muchas personas se producen eh, formación de anticuerpos y esos anticuerpos atacan al ojo normal, que se llama ojo simpatizado, que empieza con una inflamación estéril. ¿Por qué? Porque no hay una infección en ese ojo, ni un trauma, ni nada, sino que empieza a inflamarse. Entonces, si ustedes tienen un paciente que de un ojo está eviscerado, enucleado o lo que fuera, pero tuvo un traumatismo y empieza con una inflamación en el ojo sano, ojo, que puede ser una oftalmia simpática, derívenlo porque el tratamiento es eh, con corticoides a nivel general, muchas veces con inmunomoduladores y obviamente con tratamiento local, ¿no? Ustedes tienen que pensarla y en el momento, cómo la pueden prevenir en el momento en el agudo, con una buena limpieza de todas las heridas, antibióticos, corticoides, ¿sí? Y la tienen que sospechar ante un trauma con globo ocular abierto, y el otro ojito sano, irritado. Deriven lo urgente para poder salvarle ese ojito. Bueno, esto entonces lo que es herida o trauma con globo ocular abierto. ¿Dudas? ¿Entienden todo? Muy bien. Bueno, a ver. Vamos a lesiones químicas, ¿sí?
lo que es traumatismo, que estuvimos viendo, es importante, recuerden, van a tener en la guardia. Ni hablar de las lesiones químicas, y si trabajan hasta no sé, se arrepienten y son arquitectos, lo mismo van a tener alguna vez una lesión química. Entonces, realmente es algo que tienen que saber, pero es relativamente sencillo su manejo para ustedes, ¿sí? Después al oftalmólogo le queda una cosa bastante complicada. Dentro de las lesiones químicas tenemos las lesiones por álcalis y las lesiones por ácido. Dentro de los álcalis, la cal de las construcciones, la soda cáustica de son los ejemplos más frecuentes. Son frecuentes en la guardia y el tratamiento sí constituye una urgencia. ¿Tá? El tratamiento a cargo de ustedes, del que esté en la guardia. A diferencia de lo que la mayoría pueda pensar, las lesiones por álcali son más graves que las lesiones por ácido. ¿Por qué? Porque los álcalis tienen, tienen una mayor penetración que los ácidos. El álcali, la cal, por ejemplo, comienza a destruir las membranas celulares, penetra en cámara anterior, produce una inflamación, altera las estructuras de todas las células, ¿sí? Y entonces vamos a tener edema de córnea, una isquemia en la conjuntiva, vamos a tener signos, sobre todo, lo más importante es que van a tener este anillo blanco alrededor del limbo corneal, ojalá no lo tengan, ¿no? Pero ojalá tengan estos signos superficiales, algunas hemorragias, un poco de edema, un poco de isquemia, un iris que duele mucho, pero si ven este signo, eso es grave. ¿Por qué? Porque quiere decir que en esta zona las células, estas células de acá, las células perilimbares, que son las que nutren, las que renuevan las células corneales, murieron. Sufrieron tal isquemia que desaparecieron. Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre lo que sigue. La conjuntiva crece sobre la córnea y se produce una conjuntivalización sobre esta córnea que no puede recuperarse, ¿sí? No puede regenerar sus células. Entonces terminan con uniones entre la conjuntiva y la córnea, como pueden ver ahí. Esto se llama cimblefaron, ¿sí? Y esto tiene un manejo dificilísimo porque hay que conseguir un trasplante limbar, muchas veces del ojo sano del paciente. El paciente no se quiere tocar el ojo sano, obviamente, em, y así todo no siempre funciona, anda bien. Bueno, las lesiones por álcalis tienen un pronóstico grave, como les decía, pueden ser palpebrales, porque la isquemia también puede producirse en el párpado y entonces se producen esos cimbléfaron, el daño del limbo corneal que les mostré, que daña las stem cell y entonces después se conjuntivaliza la córnea y puede penetrar en cámara anterior porque ustedes dejan el álcali y penetra y por donde va produce daño. Entonces puede dar catarata, puede dar glaucoma. ¿Qué tienen que hacer ustedes cuando llega el paciente a la guardia? Lavar. Por más que el paciente le haya dicho que ya se lavó porque siempre lo lavan en el lugar de trabajo, tienen que volver a lavar con un sachet entero de suero fisiológico adentro del ojo. Lo acuestan al paciente y lo inundan. Y después tienen que tratar de neutralizar, por más que ya haya pasado tiempo, siempre queda cal o álcalis en la zona, traten de neutralizarlo con ETA, si tienen sería genial, o lo que siempre suelen tener es un poquito de azúcar, entonces arman una solución saturada de azúcar y neutralizan con eso, ¿sí? Las lesiones por ácido también suelen ser graves, pueden ser más leves, y, pero lo bueno que tienen estas lesiones es que son autolimitadas. Entonces,
las proteínas tisulares precipitan y se produce como una necrosis por coagulación. Lo que hacen es penetrar a las membranas celulares y generan una necrosis de todo ese tejido, ¿sí? Porque lo dejan sin, o sea, produce una coagulación en los vasos sanguíneos que irrigan ese tejido, se taponan y entonces el tejido se necrosa. ¿M? Bueno, nuevamente un lavado muy profuso y también neutralizar, es la palabra que se tiene que acordar acá. ¿Por qué? Porque pueden tener ustedes en la guardia azúcar para uno, bicarbonato para el otro y pueden salvar el ojito al paciente, ¿sí? Bueno, entonces, se supone que entendieron todo, que me escucharon re bien, así que van a saber qué le pasa a este paciente. Es una hidrodiálisis, creo. Tiene una hidrodiálisis, sí, muy bien. Un trauma contuso antiguo, ¿sí? Porque ustedes cuando lo ven así, el ojo ya no está inflamado, ustedes pueden sospechar que este paciente tuvo un trauma contuso y se produjo una desinserción de la raíz del iris. Si tienen un directo, un oftalmoscopio directo, hacen lo que se llama el reflejo rojo, que van a ver en los prácticos, y eh, van a ver o le sacan una foto con flash al paciente y van a ver que el paciente sale de este lado con dos pupilas, sería, ¿no? Obviamente no son dos pupilas, pero van a ver el reflejo rojo acá y acá. Entonces, pueden aún más darse cuenta que hay una desinserción del iris. ¿Mm? Muy bien. Y en este, Una quemadura por álcali puede ser. muy bien. Este paciente tuvo una quemadura por cal. Tiempo después, son pacientes que no siempre están cerca de una guardia, le lavan como pueden, pero la cal sigue perforando, sigue ingresando en los tejidos y produce a la larga, debido, como les dije, a la isquemia del limbo del limbo corneal, se produce la muerte de las stem cells y secundariamente muere la córnea y después crece la conjuntiva. Pero se produce este simbléfaro de dificilísimo tratamiento. Bien, entonces, tienen que saber todos los tipos de traumatismo ocular, tienen que hablar con propiedad y anotar de manera estandarizada, o sea, utilizar la terminología estandarizada para anotar en la historia clínica, porque es importante al momento de que o bien otro colega agarre esa historia clínica y pueda leer, o bien al momento de que tenga que, ojalá no quiera, defenderse en un juicio. ¿Tá? Tiene que conocer la terminología, la fisiopatología y el manejo básico de todas estas lesiones. ¿Sí? Muy bien. ¿Dudas, chicos? No, Doc, se entendió súper. Bueno, es una clase clara porque vamos viendo por parte. Cuando estudian es muy bueno organizarse primero para después estudiar los segmentos y al final englobar todo, ¿sí? Es una buena manera de estudiar. Supongo que después no sé si les queda la clase grabada o cualquier cosa o duda que tengan, me escriben, ¿sí? Me escriben al mail. Excelente, entonces, Yo tengo una pregunta, Doc. dale. ¿Cómo se prepararía la solución saturada de azúcar para que no le produzca ulceraciones en el ojo al paciente? La solución saturada de azúcar, Sí. la realidad es que es un remedio casero. Lo ideal es tener ETA, que es el neutralizante, pero
como nuestras guardias no están realmente bien equipadas, entonces algo que vos podés hacer. Una solución saturada de azúcar, para que entiendas, es una solución que vos les pones al agua azúcar y viste cuando ya no se disuelve más porque le pusiste tanta azúcar que prácticamente no se disuelve, bueno, ahí está bien saturada. No hay una medida que yo te diga poner 3 cucharadas en un vaso de agua, no. Poner una buena cantidad de azúcar en un vaso de agua y que te cueste disolver, ¿me entendés? Pero no hay una medida. Sí, la otra, la del ácido del bicarbonato al 0,25%, que suelen tener los sachets, inclusive en las guardias, las soluciones de bicarbonato, ¿sí? Ante la duda, tiran una cucharada de bicarbonato en 4 partes de agua más o menos y entonces podría ser. Igual lo que hagan va a ser mejor que nada, ¿sí? Después obviamente lo derivan para que el oftalmólogo le haga una doble versión palpebral, le vierta los párpados, haga un lavaje profuso, le dé la medicación, porque ustedes no van a ver si tiene por ahí ya en ese momento inflamación en cámara anterior, en la retina, lo que fuere, y por ahí necesita ya corticoides el paciente. Entonces, bueno, ustedes con que laven y de alguna manera traten de neutralizar, está bien. Eh, Justo esa no tiene, digamos, una receta. Gracias. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Bueno, cualquier duda entonces me escriben, ¿sí? Al mail, o algunos de mi comisión tienen mi WhatsApp